Bueno, buenas noches. Entonces, hoy día ya culminamos este primer módulo y lo vamos a cerrar con broche de oro en referencia a los precedentes de observancia obligatoria. No sin antes hacer referencia al procedimiento registral, ¿no? Habíamos hablado que el procedimiento registral es un procedimiento administrativo, pero la característica que tiene es que es un procedimiento especial, donde la calificación se da previamente a aceptar los documentos que en el ámbito registral se llaman títulos, ¿no? Entonces, título para el ámbito registral es todo documento donde se sustenta el derecho o el acto que uno quiere publicitarlo en registros públicos. Estos títulos pueden estar también acompañados de documentos que coadyuvan a la inscripción, o sea, que sirven de soporte a la inscripción. Bajo esa referencia es que cuando ustedes inician un proceso netamente registral, le dicen, no, su número de título es tanto, y acompañan ustedes el documento. Entonces ya saben, ¿no? Ese documento que acompañan es el número de título, es el título, y cuando hay alguna observación, algo que aclarar, o algo que no está de acuerdo con el antecedente registral, les piden quizá unas subsanaciones, ¿no? Que son documentos que coadyuvan, ¿no? Que van a aclarar ciertas referencias y en base a eso recién producirse esta publicidad registral. Entonces, la calificación está a cargo del registrador y del tribunal registral, ¿no? Acogiendo al principio de legalidad, el ente calificador en primera o en segunda instancia lo que ve es que el acto de derecho que se pretende inscribir esté bien constituido, ¿no? Entonces, la legalidad es parte de eso, ¿no? Requisitos quizá estructurales, requisitos de fondo, que no acarreen nulidad en cuanto a estos títulos. Por eso a veces le piden aclare tal a efectos de evitar actos de nulidad o anulabilidad, ¿no? O que confirme el titular registral en su caso. También la formalidad. Ya habíamos hablado del artículo 2010 del Código Civil, principio de titulación auténtica, donde el documento tiene que estar generalmente, ¿no?, referido en un instrumento público, sea una escritura pública, una resolución judicial, administrativa, etcétera, ¿no? Entonces, un instrumento público. Y cuando la norma determina una excepción y te dice, puedes adjuntarlo en instrumento privado, por lo menos ese instrumento privado tiene que tener la firma legalizante notario público, para determinar, pues, que las partes, ¿no?, se hayan identificado correctamente y otorgar fecha cierta a esa documentación. Entonces, estos son los documentos que van a acarrear la inscripción. El registrador, aparte de ver la legalidad, aparte de ver la formalidad, va a ver la competencia, la capacidad de las partes, la competencia del funcionario, ¿no?, que intervenió en este instrumento, y va a ver que el documento se adecue a los antecedentes registrales. Entonces, implica más allá del principio de legalidad, ¿no? Estamos hablando de adecuación del título con los antecedentes registrales. Por consiguiente, las instancias son dos en este procedimiento especial: el registrador público en primera instancia, en segunda instancia el tribunal registral. Agotada esta vía administrativa, nos vamos al proceso contencioso administrativo, ¿no?, en la vía judicial. Los que han tenido la oportunidad de realizar un trámite, comúnmente cuando ingresa el título le dicen regrese en 7 días, ¿no? Así le dicen, regrese en 7 días. Previamente pague sus derechos. Esos derechos que uno paga es el derecho de presentación. Y ahí dicen regrese en 7 días. A veces regresas en los 7 días y te dice todavía está en proceso de calificación. Coordina con el registrador 2 días más, 3 días más. A veces es complejo el título, extenso y necesita quizá un mayor tiempo. Pero en sí, ¿cuánto dura este trámite en primera instancia? ¿Recuerdan? ¿No?
Lo vemos, el proceso, los plazos, como para poder recopilar un poco el tema, ¿ya? Entonces yo traigo mi documento a registros, acá está mi escritura pública, supongamos, ¿ya? Y lo presento, ¿no? El día primero, supongamos, 1/11. Y acá el asiento de presentación, o sea, el trámite en primera instancia, dura 35 días hábiles. Cuando el reglamento habla de días hábiles. ¿Qué significa días hábiles? Días donde el diario haya trabajado, ¿ya? Y te dice, en los 7 primeros días, dice el reglamento, por lo general, ¿no? 7 días, el registrador puede hacer una calificación positiva. ¿Cómo es eso? Si me faltó pagar y pagué el mínimo, una liquidación. Si está pagado el mayor derecho, simplemente lo inscribe. Inscripción. Ojo, si el registrador lo inscribe, ya se culminó el proceso. Porque la inscripción pone fin a este procedimiento administrativo. Es la finalidad que busca el procedimiento administrativo, no que se inscriba. Ahora, esta es una calificación positiva. Si por ahí hay alguna traba, algo que es necesario aclarar, realiza una observación, ¿no? Entonces, una observación es como un defecto subsanable, hay que aclarar algo, hay que adjuntar algún documento que quizás no se adjuntó, ¿no? Etcétera. Pero si es algo insubsanable, entonces se produce lo que se llama la tacha sustantiva. Esta es una calificación negativa. Ahora, todos estos pronunciamientos, liquidación, observación, tacha sustantiva, son factibles de apelar en segunda instancia al tribunal registral, ¿ya? Pero en el caso de liquidaciones, observaciones, uno puede pagar el mayor derecho o reingresar el título, o sea, o bien pago o bien reingreso el título, se dice 6 días antes que venza la vigencia del asiento de presentación, de vencimiento del, así le llamamos, asiento de presentación, que básicamente es el plazo, el término que sea dentro del proceso. ¿Y por qué 6 días antes? Porque los últimos 5 días el registrador va a inscribir, ¿ya? En los 5 últimos días el registrador inscribe o en todo caso califica, ¿no? Si hay algo que por ahí faltó pagar o faltó subsanar. Cuando hay una observación, una liquidación, el título va a quedar prorrogado, hay una prórroga automática, ¿eh? ¿Por cuánto? 25 días adicionales. Antes de estas modificaciones, el administrado tenía que pedir la prórroga. Si no lo pedía la prórroga, no se la conseguía. Y esa prórroga se trasladaba a la gerencia de propiedad inmueble y la gerencia de propiedad inmueble mediante resolución otorgaba la prórroga. Ahora es automática. Y incluso si por ahí hay algún problema general, ¿no? De todos los títulos hay una prórroga adicional que la puede conceder el gerente, pero esto ya está a cargo de la gerencia, ¿no? Cosas generales, no para un título en particular, de 60 días adicionales. No. En la primera prórroga, que es la prórroga automática, se da en supuestos de liquidaciones y observaciones. Esta es automática. También se puede dar prórroga cuando hay apelaciones, ¿ya? O cuando nos vamos
en el proceso contencioso administrativo, ¿no? En el plazo del contencioso administrativo. Sean prórrogas ahí, ¿no? En su caso, hay algunos títulos que van a catastro, también sean prórroga. Todo esto motiva a que haya prórroga, ¿eh? Y el plazo máximo son los 25 días adicionales. O sea, en total, ¿cuánto sería? 60, ¿no? 60 días. Como máximo, ¿ya? En estos tipos de prórroga. Salvo en el contencioso administrativo o en las apelaciones que pueden durar un poco más, ¿ya? Entonces acá son hasta 60 y acá pueden ser más de 60, porque a veces el tribunal se demora un poco más, porque el tribunal tiene 30 días para resolver, puede adicionarle 30 días por la complejidad u otros motivos, ¿no? Entonces acá hay una prórroga de un poco más. Y también se pueden dar suspensiones. ¿Qué significa suspensión, no? Que el plazo no corre. ¿Y cuáles serán las causas de suspensión? Por ejemplo, cuando el registrador advierte un título incompatible. ¿Y cómo es un título incompatible? ¿Qué significa? Que hay un título presentado anterior a mi título, ¿eh? Que si se inscribe, el mío ya no se va a poder inscribir, ¿no? Y en todo caso, si no se inscribe, recién el mío se le ponen a calificarlo el título, ¿ya? Eso se llama principio de prioridad preferente primero, en el sentido que el título está en trámite, en calificación, el anterior al mío. Y si se inscribe, es principio de prioridad excluyente. Yo ya no puedo ingresar mi título porque ya se inscribió ese título incompatible. Un ejemplo. A me vende una casa a mí, B. Pero cuando yo ingreso ese título de compra-venta, hay un título anterior donde A le había vendido a C. ¿No? Entonces, si se llega a inscribir, el nuevo titular va a ser C y ya no A. Por consiguiente, no voy a poder ingresar mi título, ¿no? Incompatible. También se dan en procedimientos de reconstrucción de partidas. Hay un procedimiento de reconstrucción de partidas o en todo caso de títulos archivados, ¿ya? ¿No? Estos duran hasta 60 días, ¿no? Hábiles también. Bueno, incluso hasta 6 meses, disculpen. 6 meses. 6 meses. 6 meses. ¿No? Entonces la gerencia, o actualmente, ¿no? La unidad registral se pone a hacer las averiguaciones, manda oficios, la gente empieza a subsanarlo, todo hasta que se reconstruya. También se dan en supuestos de bloqueos. Bloqueos como anotaciones preventivas que buscan dar publicidad a que se va a efectuar vía notarial una compra-venta, una hipoteca, ¿no? Etcétera. O bloqueos por presunta falsificación de documentos, ¿no? También se dan esos supuestos. También se puede dar cuando hay estas anotaciones que han salido por inmovilización temporal de partida, ¿ya? ¿No? Inmovilización temporal de partida, ¿no? Entonces acá
como acto unilateral yo pedí que se inmovilice mi partida, suspensión, ¿no? Y con esto puede hacer que este plazo se prorrogue un poco más. Ahora, como le dije, con todos estos pronunciamientos, liquidación, observaciones, ¿no? Son factibles, que incluso tachas sustantivas son factibles de apelar, porque son pronunciamientos que ha tenido el registrador en primera instancia, ¿no? Entonces, si el registrador observó, liquidó, ¿no? Tachó sustantivamente, tacha sustantiva, dijo, ¿no? Entonces esto va en apelación al tribunal y el tribunal se pronuncia como órgano de segunda instancia, ¿no? Pero cuando culmina el plazo de vigencia de presentación, o sea, cuando ya finaliza y ya no hay mayor plazo, entonces acá se produce la tacha, ¿no? Procesal o la tacha definitiva, ¿ya? Entonces, nunca apelé, no hice nada, se pasaron las prórrogas, las suspensiones y en todo caso quedó tachado el título. ¿Y cuándo se da el contencioso administrativo? Incluso cuando el tribunal confirma la tacha, ¿no? Confirma la observación y en ese supuesto, como culmina el trámite administrativo, yo tengo 15 días más 3 meses para poder anotar la demanda. Y si no lo anoto la demanda, igual culmina con la tacha definitiva o la tacha procesal, ¿ya? Y el artículo 158 del reglamento de inscripción del registro de predios, ahí nos dice, ojo, a veces por la predictibilidad, en varios casos reiterados, ¿no? El tribunal resuelve, interpreta de una forma ciertos tipos de pronunciamiento en primera instancia, ¿no? Que discrepan en diversos títulos o calificación de títulos en primera instancia. Entonces, ante eso, a efectos de guardar predictibilidad, liga a los registradores, incluso los mismos vocales de segunda instancia, para interpretar de cierta manera esas normas jurídicas, ¿no? Que como sabemos los abogados pues son diversos tipos de interpretación que se pueden dar a estas normas, no es una ciencia exacta, sino en todo caso está sujeto a una interpretación, ¿no? Y ahí ha incidido un poco nuestra ley de fortalecimiento de la SUNAR, que está reglamentado por este Decreto Supremo 09/2016, donde habla básicamente de la autonomía de los registradores y vocales en sus funciones. En todo caso, por la legalidad deben aplicar estos principios o dispositivos legales, reglamentarios, disposiciones y los precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Entonces, acá ya incide dentro de la función de los registradores y vocales el tomar la relevancia que debería haber tomado estos precedentes de observancia obligatoria. Figura un poco traída del derecho anglosajón, ¿no? Donde a diferencia del sistema del Iuris Civil y el Common Law, ¿no? El derecho se va creando en cuanto a los pronunciamientos de los tribunales y con eso se va alimentando el derecho. Entonces,
esos pronunciamientos que para el Common Law ya son normas, a nosotros lo ha ligado un poco esas referencias, y nosotros tenemos la norma, pero también en cuanto a esos pronunciamientos de los tribunales cuando son reiterados y ligan, ¿no? Hemos conllevado a que estos precedentes también se incorporen dentro del desarrollo de la calificación por parte del registrador. Incluso esta norma de fortalecimiento un poco que amenaza, dice, ¿no? Ojo, el incumplimiento puede generar responsabilidad funcional y otras responsabilidades que hubieran. Y quienes realizan, en todo caso, esta función de crear estos precedentes de observancia obligatoria, ¿qué tribunales? Los tribunales administrativos que pertenecen a la Superintendencia Nacional, no sea el tribunal registral. Dentro de ellos, muy aparte de ver las apelaciones contra las denegatorias de inscripción, o sea, esa calificación negativa o demás decisiones del registrador, ¿no? Ellos tienen que ver que se cumplan estos precedentes de observancia obligatoria y tienen que ver cómo aprueban estos precedentes que son vinculantes para ambas instancias. ¿Y cómo lo hacen? Eso está contemplado en el reglamento del Tribunal Registral, ¿ya? Este reglamento que acoge el reglamento anterior con sus modificatorias este año, ¿no? Y más o menos hace referencia del concepto de precedente, ¿no? ¿Qué son precedentes? Son acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los plenos registrales. ¿Y qué buscan? Establecer criterios de interpretación de las normas, ¿no? Y que tienen que ser seguidos a manera obligatoria por las instancias registrales y, ojo, en el ámbito nacional. Un poco hace referencia al ámbito nacional, ¿no? En el desarrollo del mismo. Entonces de acá surgen unas cuantas interrogantes, ¿no? Dice, acuerdos que toma el Tribunal Registral en los plenos registrales. Lo que pasa es que en el año se producen diversos tipos de plenos registrales. ¿Y qué son plenos? Son cuando se reúnen todos los vocales a nivel nacional y con ellos empiezan a analizar, en todo caso, pues, estos criterios reiterados, ¿no? Ellos pueden, por ejemplo, dejar sin efecto un precedente de observancia obligatoria. Y en fábrica tenemos dos precedentes dejados sin efectos. Uno que decía, en cuanto a la copropiedad, deberían participar todos los copropietarios porque es un acto de disposición, fue dejado sin efecto. ¿Por qué? Porque al final se determinó, en la clase primera lo vimos, que no era un acto de disposición, ¿no? Sino de mero reconocimiento o de administrativo en todo caso, y que es una situación que de hecho ya existía en la realidad y lo que buscaba esta norma es incorporarlo en las partidas registrales. Otro precedente dejado sin efecto en referencia a la declaratoria de fábrica, lo hemos analizado, ¿no? Cuando los registradores decían, bueno, conforme el artículo 11 y por las características de esta edificación, usted verificador debió haber notificado al verificador ad hoc, porque es una galería comercial, porque es un centro de hospedaje, porque tiene más de 5 pisos, hay una concentración masiva, pero en todo caso un poco chocaba con la responsabilidad que tenía el verificador, ¿no? En este trámite de regularización, donde decía, si yo soy el verificador, yo soy el que analizo, para mí está la responsabilidad por el señor registrador, ¿no? Usted respete, ¿no? Porque yo ya he evaluado esa situación. Entonces, bajo esos ámbitos pone un poco de límite, parte de los registradores, de incidir la necesidad que de todas maneras se deba emplazar a un verificador ad hoc. Entonces, dos plenos dejados sin efectos, ¿no? Ahora, cuando no se dan en estas sesiones ordinarias, sino en parte de la calificación, de la función calificadora que tienen los vocales, ¿no? Y ellos, en su caso, quieren ahí apartarse
de un criterio que antes habían adoptado. Para hacerlo, a diferencia de primera instancia, en segunda instancia, para hacerlo ahí, ellos pueden convocar un pleno extraordinario y hacer referencia de cómo van a variar su criterio. Y mediante estas sesiones extraordinarias, básicamente se podría variar estos criterios. Entonces ya también varían los próximos pronunciamientos que dé el tribunal en referencia a este nuevo criterio contemplado, ¿no? Porque el derecho va evolucionando, no es estático, va cambiando, y en su caso algunos precedentes ya dejan de tener la relevancia quizá con el que fueron creados, ¿no? Para que se constituya precedente, bueno, primero, para que se dé un pleno registral debe haber un quórum por lo menos de 11 vocales en primera convocatoria y 8 en segunda convocatoria, ¿no? Eso es mínimo, este requerimiento para que se dé el quórum del pleno registral. Y para que se establezcan estos criterios, tienen que ser criterios reiterados, o sea, más de 2 criterios, por lo menos 3 veces que el tribunal se haya pronunciado en cierto sentido, ya pueden ser recogidos y tomados en consideración para establecer un precedente de observancia obligatoria. ¿Y cuándo lo constituyen precedente? Cuando las 2/3 partes de los vocales concurrentes, ¿no?, aprueban que éste sea precedente vinculante. Si es que no se da la votación mínima de 2/3, la votación, disculpe, de mayoría calificada de 2/3 partes, si no se da simplemente una mayoría simple, ya no son precedentes de observancia obligatoria, sino son acuerdos plenarios. Por eso cuando ustedes seguro ingresan a la página web o en todo caso han visto resoluciones antiguas o quizás algunas observaciones, ¿no?, a veces hablan de precedente de observancia obligatoria y a veces hablan de acuerdos plenarios, ¿ya? Ese es por la votación que uno se ha dado en mayoría calificada y que vincula, cuando ya es precedente, vincula primera y segunda instancia, y cuando se da simplemente por mayoría simple ya no vincula a primera instancia, ¿no?, sino solo en segunda instancia hasta que después puedan cambiar, ¿no?, mediante estos nuevos plenos extraordinarios quizá el criterio. También se podría dar por unanimidad de todos los vocales, ¿no?, si todos se reúnen o sea, sin haber sido convocados incluso, ¿no?, puede ser que se hayan reunido y en todo caso ellos decían analizar un criterio que es necesario y urgente realizarlo, ¿no?, y todos se ponen de acuerdo. En este caso simplemente ya se produce el precedente. La vigencia de estos precedentes se dan siempre al día siguiente de su publicación en el Diario El Peruano, ¿no?, igual que toda norma legal, ¿no?, cuando se publicita al día siguiente, salvo que la norma diga pues que va a ser de vigencia diferida. Y estos precedentes de observancia obligatoria tienen que ser también publicados en la página web de SUNAR con las resoluciones que los sustentan. Y siempre van a regir estos precedentes, no tienen términos, cuando simplemente sean modificados o dejados sin efecto por otro pleno registral, cuando hay un mandato judicial firme o cuando haya norma modificatoria posterior, ¿ya? Bajo esos ámbitos es que manejamos estos precedentes de observancia obligatoria. ¿Alguna consulta hasta ahí? Una pregunta. Dígame. ¿Los vocales cómo están distribuidos? ¿Cuántas salas? Ya, hay 5 salas, ¿ya? Una se ubica en Arequipa, una en La Libertad y 3 en Lima. Cada sala está compuesta por 3 abogados, que son los vocales, y uno que lo preside a nivel nacional, ¿ya? Entonces, una sala en el sur, Arequipa, y ve todo lo del sur, ¿no? Entonces son 3 vocales.
3 vocales, sí. Otro en el norte, en La Libertad, ¿ya? En Trujillo. También hay una sala, 3 vocales. Y 3 salas en Lima, de 3 vocales cada uno. Serían, 9 más 6, 15, ¿no? Y aparte hay un presidente, son 16 vocales al final. Todos tienen competencia a nivel nacional, ¿no? Entre ellos se van distribuyendo los títulos. No es que La forma como se distribuyen a veces varían en cuanto a la conveniencia de ellos, porque a veces lo ponen por registros, a veces lo ponen por actos, a veces siempre lo varían por zonas, ¿no? Entonces entre ellos ya van acordando cómo se va variando. Así es. ¿Alguna consulta más? Ya, entonces avanzamos ya con nuestros precedentes propiamente dichos en referencia a los temas que hemos abarcado de la declaratoria de fábrica, ¿no? Acá tenemos un precedente que básicamente hace la referencia de que si se podía transferir bienes, tomando en consideración que estos bienes no habían pasado por el proceso de habilitación urbana, donde la municipalidad autoriza la libre transferencia, ¿no? En consecuencia, si ya se acogió el proceso de regularización, el tribunal hace referencia a que, aunque no se cuente con esa autorización, sí podrían celebrarse, en todo caso, las disposiciones de dominio, ¿no? Porque acá es una situación de hecho que queda saneado bajo el alcance de la ley 27157. Primer precedente de observancia obligatoria. El segundo precedente habla de regularización de edificaciones sobre predios ubicados en zonas urbanas consolidadas. Y ya les había hecho un comentario de la ley 30494, ¿se acuerdan? Ley, ¿no? 30494. Esta ley que está modificando la ley 29090, ¿ya? Que es el trámite cuando yo obtengo la licencia municipal, ¿no? De lo que es declaratoria de fábrica, la conformidad de obra, etcétera, ¿no? Todos estos, nosotros lo que estamos analizando es la ley 27157, ¿no? Esta ley 30494 ha traído nuevas referencias y expectativas porque estamos esperando lo que es la nueva reglamentación con estas modificatorias introducidas por la ley 30494 a la ley 29090. Pero de ahí también se habla de términos nuevos, como es la declaración de edificación anticipada. Interesante. Anticipada. ¿Y qué significa esto? Significa que si bien todavía no se ha puesto la edificación en forma definitiva, que sea que tengan estructuras de casco habitable, ¿no? Incluso así no tenga simplemente estructuras de casco no habitable, sin embargo, se podría dar este tipo de declaración, pero ya en vía municipal. Declaración de edificación anticipada, casco no habitable, imagínense. Y por otro lado, se ha dado la actualización registral, otro proceso que se llama actualización registral. Y esta actualización registral, que es un término nuevo, porque va a ser un proceso nuevo, vamos a ponerle así, como urbano. Que se da en predios que la norma ha considerado como habilitaciones semirrústicas, ¿no? Entonces siempre había la referencia
es una habilitación semirrústica, o habla de una parcelación, en todo caso semirrústica. ¿Qué significa eso? ¿Es urbano? ¿Es rural? Entonces esta norma dice, no, es urbano. Y para eso va a tener que seguirse lo que es este proceso de actualización registral como urbano. Como esto estamos esperando que se dé el reglamento de estas modificaciones de esta ley, que incide básicamente la ley 30494, pero como alcance, en base a un anteproyecto dado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Hace referencia, Ministerio de Vivienda y Construcción, hace referencia de que en todo caso acá va a haber una participación también de estos verificadores, de los verificadores de la ley. ¿Cómo están? Buenas tardes. Va a haber una participación de los verificadores responsables de la ley 27157 para este proceso registral denominado de actualización registral como urbana. Y en su caso, y el verificador responsable va a tener funciones adicionales a las que ya posee, ¿no? Uno, regularizar edificaciones, ¿no? Y otro, participar en este proceso de actualización registral como urbano de este tipo de predios. ¿Copiaron? Ya lo borro, ¿no? Ya. Bajo ese ámbito es que nosotros volvemos a las primeras clases en referencia a que los predios se clasifican en dos, ¿no? En nuestro sistema legal, ¿no? Predios rústicos y predios urbanos, ¿no? Los predios rústicos eran, ¿se acuerdan? Rurales o eriazos, ¿no? Y los predios urbanos aquellos que habían pasado por el proceso de habilitación urbana, ¿no? Pero había un limbo ahí, que básicamente, ¿qué calidad tiene un predio que se encuentra en estos procesos o en estas zonas urbanas consolidadas, ¿no? Y que registralmente figuran como predios rústicos? ¿Son urbanos o no son urbanos? Un predio, para tener la calidad urbana, necesariamente necesita pasar por el proceso de habilitación urbana. ¿Qué dicen ustedes? Un predio, para tener la calidad urbana, necesariamente necesita pasar por el proceso de habilitación urbana. O puede hacer que se encuentren en estas zonas urbanas consolidadas y ya sería un predio urbano. En todo caso, la norma, la ley 29090, ¿no? Con sus modificatorias trajo lo que es la habilitación urbana de oficio, ¿no? Entonces ya el Estado, la municipalidad mismo reconoce pues que necesita simplemente regularizar una situación de hecho que ya se encuentra ese predio, ¿no? En una zona urbana. Doctor, pero dígame. ¿este reconocimiento es simplemente formal? ¿Jurídica o? Claro, es formal porque al final es para cambiarle la situación jurídica registral, pero eso no quita que ya sea un predio que se encuentre, ¿no?, normado como urbano, ¿no? Simplemente es para cambiarle la situación jurídica formal y publicitarlo que ya se encuentra urbano. ¿Y qué pasa con la infraestructura que debería tener, digamos, la zona? Claro. Como no ha pasado por el proceso de habilitación urbana regular, entonces los aportes, por ejemplo, ahí les va a faltar dar, ¿no? Porque es un predio que no ha participado en aportes en cuanto a terrenos.
Entonces, en ese caso va a tener que redimirlo en dinero en su supuesto, ¿no? Y en referencia a esto, incluso cuando ya se da estos procesos de habilitación urbana de oficio, a veces incluso por regularización o por este proceso de el nuevo proceso de actualización registral como urbano, también va seguro a haber una especie de exoneraciones que se le van a dar, ¿no? La cosa es que formalmente registros publicite algo que en la realidad ya existe. Mientras más se acerca a la realidad, como le digo, es mejor, ¿no? Porque la información que se da es una información jurídica real, ¿no? En esos supuestos se da. Y en esos supuestos también se puso hace mucho tiempo una directiva que se dio con la resolución 490-2003, ¿no? SUNARP, que sacó la directiva 013-2003. SUNARP. Y esta directiva 013-2003 SUNARP ya hablaba de predios o inmuebles que se encuentren en zonas urbanas consolidadas y que no habían pasado por estos procesos de habilitación urbana, ¿no? Y establecía, un poco recogiendo la referencia que se podía dar en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio notarial y título supletorio, donde la municipalidad, mediante un certificado, ¿no?, podía hacer referencia justo de que nos encontramos en un proceso de un predio ubicado ya de hecho en una zona urbana, porque la misma municipalidad atribuye esa condición bajo este certificado municipal, ¿no? Hace referencia que esto también podría ser aplicable a lo que es regularizaciones de fábrica. Entonces, ¿y cómo lo hace? Básicamente por dos certificados que se podrían dar, ¿no? Tenemos el certificado de zonificación y vías y el certificado de parámetros urbanísticos. Los gobiernos o las municipalidades provinciales, ¿no?, y en el caso de Lima, pues la Municipalidad Metropolitana de Lima son los que piden los certificados de zonificación y vías, ¿no? Y en cuanto a las municipalidades distritales, y en el caso de Lima, para Lima Cercado, ¿no?, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitirá lo que son los certificados de parámetros urbanísticos. Este procedimiento de regularización de oficio, ¿quién lo impulsa? En la actualidad, incluso ahora habla que lo puede, con estas modificaciones que sea con la ley 29090, lo puede solicitar el propietario, a pesar que originalmente era de oficio y conforme la municipalidad iba detectando, ¿no?, que se producían estos supuestos. Me imagino que hay un protocolo para determinar qué zonas configuran esta posibilidad. Estas sí va a haber, es todo un proceso. Bueno, estamos en el proceso de reglamentación, por eso estamos en eso todavía, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una de las incidencias de estos precedentes de observancia obligatoria, ¿no?, a nivel de declaratoria de fábricas.
El registrador en este supuesto, ¿no?, en primera instancia había requerido que por lo menos se inscriba la primera etapa y la habilitación urbana, pero el Tribunal Registral dijo que en la medida que ya estaba demostrado que era una zona urbana consolidada, no tendría sentido por qué pedir esa publicidad, más aún que esto es un proceso de regularización, ¿no?, que no requeriría en todo caso estos tipos de pronunciamiento. ¿Está bien? Tenemos también otro precedente referido a la cancelación de cargas en vía rectificación, ¿no? Y para esto hay que configurar que los alcances de la ley 27157 se dan en referencia a aquellos predios que antes del 21 de julio del año 1999, ¿no?, fueron edificados, pero podría ser que no tengan licencia de construcción, o teniendo licencia de construcción no hayan tenido lo que se llama la conformidad de obra, o teniendo licencia y conformidad de obra no hayan realizado lo que es la declaratoria de fábrica, ¿no? Y habíamos visto en la clase pasada cómo participaban activamente acá y bajo ciertas responsabilidades el verificador, ¿no?, el propietario y el notario público, ¿no? Y que en este proceso el notario no es un mero certificador de firmas, también habíamos hecho referencia, ¿no? Entonces, previamente el propietario pide el estudio técnico al verificador, el verificador elabora su informe técnico de verificación, lo llena el FOR, demás documentos, el propietario adhiere ese documento al certificado de parámetros urbanísticos para que el verificador le sirva de ayuda en estos procesos de regularización, y una vez con esa documentación se lo lleva al notario, ¿no? El notario tiene que analizar el certificado, el FOR, tiene que analizar los documentos que se adjuntan al FOR, tiene que ver la legalidad de esos documentos, identificar a las partes, ver que el verificador esté activo, ¿no?, la capacidad de las partes, que sea titular registral el que lo está pidiendo, y ahí recién procede a lo que es la legalización de firma, ¿no? Al menos teóricamente es así, ¿no?, bajo esos alcances. Cuando el verificador, también habíamos hablado, determina que hay lo que se llama discrepancias en cuanto al área, linderos y medidas perimétricas, esto los hace constar en el informe de verificación, ¿no? Bajo estas instancias habíamos visto cómo a nivel registral el registrador tenía que determinar, previo informe de catastro, si el área era mayor y había superposición, la no procedencia, y si no había superposición, la anotación preventiva de la fábrica y en su caso las cargas. Si el área era menor, en ese caso simplemente se inscribía definitivamente la fábrica y se establecía las cargas. Bajo ese ámbito de la inadecuación, o en todo caso la discrepancia de área, linderos y medidas perimétricas, es que aprovechando lo que es la incorporación de los procesos no contenciosos por la ley 27333, ¿no?, se determina también lo que es la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. A nivel notarial. Hace referencia de 3 supuestos. El primer supuesto es cuando hay acuerdo entre las partes. Entonces, hay acuerdo entre el propietario de la casa
¿no?, que se está regularizando y sus colindantes, ¿no? Entonces, todos están de acuerdo, ¿no? Y en todo caso, todos felices, ¿qué hace? Simplemente elabora una escritura pública y con eso se realiza lo que es esta rectificación, una forma de subsanar esas referencias. Cuando los vecinos, sin embargo, no quieren participar, o uno de ellos no quiere participar, entonces se da este procedimiento no contencioso, ¿ya?, de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, no contencioso. Pero si hay superposición, o en todo caso hay oposición en este proceso no contencioso, ¿no?, hay oposición o superposición, entonces nos vamos por la vía administrativa, ¿no?, bajo el proceso abreviado de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, ¿ya? Esa es una de las referencias que hay cuando hay estas discrepancias de área, linderos y medidas perimétricas, que la ley 27333, ¿no?, incorpora, aparte del proceso de prescripción adquisitiva de dominio notarial y del título supletorio notarial, ¿no?, a los notarios en sí. Ahora, también podría haber discrepancia en lo que son parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿No? Y ya hemos visto que en esos supuestos, estos parámetros se piden a la municipalidad, ¿no?, de cercado, la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino las municipalidades distritales o las municipalidades metropolitanas, en todo caso en provincia, ¿no?, las municipalidades provinciales. En su caso, cuando el verificador advierte discrepancias entre los parámetros urbanísticos y edificatorios con la edificación, él también realiza las observaciones pertinentes, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, no cumplió la altura, no cumplió el retiro, no cumplió la densidad, entre otros supuestos. Y bajo esto, el verificador, ¿qué hace? ¿No? Observa, en el informe técnico de verificación pone observaciones y hace referencia a los parámetros. Esto impide que se inscriba a la fábrica, y hemos visto que no impide, ¿no? ¿Qué hace el registrador? En el rubro B, ¿se acuerdan? ¡Pah! Estampa la fábrica. Y la carga técnica en el rubro, ¿se acuerdan? D, ¿no? Ahí pone la carga. Pero acá, en estos supuestos, un poco el tribunal se puso a analizar y dijo, bueno, este procedimiento de regularización de edificaciones se da para aquellas edificaciones terminadas antes del 21 de julio del año, ¿se acuerdan? 1999, ¿no? Y sin embargo, el certificado de parámetros urbanísticos se da bajo el amparo del reglamento de la ley 27157, que originalmente fue el decreto supremo 008-2000 MTC, que después, con sus modificatorias, ya ha sido recogido en el texto único ordenado, decreto supremo 035-2006 vivienda. Entonces dice, oiga, el certificado de parámetros se dio el año 2000, ¿no? Estamos hablando, el año 2000 para adelante. Y la norma dice, el verificador tiene que ir a la municipalidad, pedir el certificado de parámetros y entregárselo al verificador. Y el verificador, dentro de su estudio, ve incumplimiento de parámetros y ha sacado observaciones. Y dice, pero ojo, dice, muchas de esas observaciones, ¿en verdad son observaciones? ¿O son, quizá algunas observaciones formales en base al certificado que está viendo? ¿Por qué? Porque ese certificado, creado el año 2000, va a referir los parámetros en la fecha de expedición. Pero él está regularizando una edificación que se ha dado mucho antes, ¿no? En julio del año 99. Entonces, lo que debe hacer el verificador es analizar cuáles fueron los parámetros que se dieron en julio, antes de julio del 99, para determinar en verdad cuáles van a ser observaciones. Entonces, ¿para qué te sirve este certificado? Le dice, ¿no?
Bueno, es un requisito formal que pidió el reglamento, ¿no? Que incorpora el reglamento, artículo 25 del reglamento, ¿no? Pero en todo caso, el verificador es quien debe demostrar. ¿Y qué pasó? Porque la mayoría de declaratorios de fábrica habían hecho referencia justo a discrepancias en referencia al certificado. De ser así, el tribunal se puso a referir. De ser así, hay un mecanismo que adjunte un nuevo informe de verificación donde haga referencia a cuáles fueron los parámetros que correspondían o que debían haber sido observados a la fecha de la culminación o de la ejecución o de la conclusión de la fábrica, más no a la fecha de que se está declarando esta a nivel registral. ¿Ya? Y el tribunal habla ahí de una incongruencia normativa que había. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Sí? Ya. Otros están llorando por ahí, ¿no? Está resfriado, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que pasó básicamente. Y eso motivó a que se dé a cabo este precedente de observancia obligatoria. Interesante, ¿no? Entonces, las cargas extendidas sobre la base de observaciones formuladas en el informe técnico de verificación, originadas por presuntas transgresiones a la normatividad, ¿no?, vigente a la fecha de regularización y no a la fecha de ejecución de obra, pueden ser canceladas en mérito a nuevo informe técnico de verificación, en la que señale con claridad que a la fecha de la fábrica regularizada la edificación se adecua a los parámetros urbanísticos en dicha oportunidad. Ahora, ¿qué pasa a veces en la praxis registral? En la praxis registral sucede que muchas veces se invoca este precedente en forma como si fuera una impresión de un periódico, algo así, ¿no? A todos los presentes le invocan eso para levantar fábrica. Y muchas veces no es así. Por ejemplo, el retiro o el alero externo que habíamos hecho referencia. El alero externo estaba normado como excepción en el Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no? Y muchos hacen referencia. El año 99 no era exigible el alero externo. No es así, ¿no? Ya había una norma que es el Reglamento Nacional de Construcciones, que incluso el de edificaciones también lo contempla, y más estricto el de edificaciones porque dice dentro del retiro, ¿no? Y por consecuencia no se podría aplicar este precedente. Otros dicen que han hecho una regularización no en mérito a la fecha de terminación antes del 21 de julio de 99, sino acogiéndose a la 14ª disposición transitoria y final de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no?, hasta el 30 de diciembre del 2003. Y ellos dicen, estampan este precedente y dicen, no, que cuando se culminó la edificación no existía este certificado de parámetros urbanísticos. ¿El 2003 existía el certificado de parámetros urbanísticos? Sí, ¿no? Porque el certificado de parámetros urbanísticos se da con la dación del Decreto Supremo 008 del año 2000 MTC. Entonces al 2003 ya existía el certificado de parámetros urbanísticos. Por consecuencia, en esos supuestos no se podría acoger este precedente, ¿no? A veces también se hace referencia en base a este precedente donde es una carga trasladada de una partida matriz de toda la edificación de un edificio, ¿no? Y se pide aplicar ese precedente a una unidad exclusiva. Entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Porque es un traslado de una carga de toda una edificación sujeta a un régimen de la Ley 27157. Y no tendría mucha congruencia en que una unidad diga que no había cargas y de la partida de la cual se trasladó esa carga todavía continúe vigente esa carga, ¿no? Entonces hay en la praxis registral se dan ciertas incongruencias, ¿no?, que son observadas comúnmente cuando se aplica este precedente de observancia obligatoria. ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Doctor, ¿qué pasaba antes de la promulgación de esta norma en el año 2000 con los parámetros urbanísticos?
Los parámetros urbanísticos han existido desde la creación del Reglamento Nacional de Construcciones. Y se han dado, incluso antes de ellos había las ordenanzas municipales, habían las referencias de normas especiales que se dieron donde el Estado buscaba crear conjuntos habitacionales y otras referencias. Entonces están disipados en normas antiguas. El certificado más que todo es una ayuda que proporciona a la municipalidad de recopilar toda esa información, pero la referencia es que te está dando información de los parámetros actuales. Entonces de ahí viene la labor del verificador, ver cuáles en su momento sí regían, ¿no? Y de ahí determinar cuáles van a ser cargas o no. Ahora tenemos otro precedente sobre regularización de edificaciones en centros históricos monumentales. ¿No? Entonces acá este precedente primero hace un análisis un poco referido a que no procede actualmente conceder autorizaciones, incluso autorizar en vía de regularización bajo responsabilidad penal cualquier tipo de declaratoria de fábrica que se haya dado en bienes culturales o que estén protegidos por el Estado con presunción de tales, ¿no? Y bajo el amparo del artículo 21 de la Constitución. Entonces el tribunal se pone a hacer ese análisis. Estos bienes constitucionalmente y por derecho constitucional están protegidos, ¿no? Incluso habla que mediante la ley 27580, entonces tenemos el artículo 21 de la Constitución, ¿no? Donde habla de este tipo de protección. La ley 27580, ¿no? Que esta norma, ¿no?, da del 2001, prohíbe, dice, conceder autorizaciones vía regularización bajo responsabilidad penal del que lo autoriza. Imagínense, pues, ¿no? ¿Qué registrador va a querer conceder una regularización, ¿no? Si te dicen, si lo haces adentro, ¿no? Entonces no, ahí hay una referencia que no se podría. Se da bajo los alcances de la ley 28296. Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Y su reglamento, Decreto Supremo 011-2006 CD. También te dice, ¿no? Ley del Patrimonio Cultural de la Nación. El artículo 2 dice, prohibido conceder autorizaciones de ejecución de obras vinculadas a los bienes culturales de la nación. Incluso a nivel del proceso de regularización de edificación, cuando estaba normado por el Decreto Supremo 008-2000 MTC, este Decreto Supremo ¿no?, que ahora con sus modificatorias hemos dicho que se encuentra normado en el TUO Decreto Supremo 035-2006 Vivienda, ¿no? Una de sus modificatorias que tuvo este Decreto Supremo fue el Decreto Supremo 03-2006 Vivienda. Y habla básicamente de la aplicación
de la ley 27580 a ese trámite de regularización de edificaciones. Dice, el trámite de regularización de edificaciones no es de aplicación para obras que se ejecuten en bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, zonas monumentales, centros históricos y áreas de protección. Entonces, bajo estos ámbitos, cuando uno examina este precedente, dice, a ver, ¿quién se atrevería siendo registrador incidir ahí? ¿No? Un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Y ese fue más o menos los pronunciamientos reiterados en primera instancia, que todos los títulos donde apreciamos que se encuentran en este tipo de zonas monumentales, centros históricos y demás. Esto lo ubicamos en el certificado de parámetros urbanísticos, por eso es referencia ese certificado para que el registrador pueda evaluar incluso la procedencia de la regularización o no en estos tipos de bienes. Una consulta, ¿eso no guarda relación con las zonas arqueológicas? Zonas arqueológicas también están protegidos. Y COFOPRI incluso también hacía reservas, o sea, él limitaba, venía el Instituto Nacional de Cultura y decía, esta parte es zona arqueológica, entonces él empezaba a formalizar todo el costado y guardaba ese cuadradito, ¿no? Pero con los años ese cuadradito se hacía más chiquito, al final quedaba una losita deportiva, ¿no? Donde construían arriba, entonces, bueno, pues, pero supuestamente todo eso está protegido, no cabe nada de eso, ¿no? Pero bajo este precedente de observancia obligatoria dice, bueno, todo esto está conforme estas normas a cargo del Instituto Nacional de Cultura, que ahora es el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero el tribunal se pone acá a referir, bueno, hay partes o hay viviendas que han sido edificadas, pero quizá sí han cumplido con el entorno monumental donde se encontraba, o en todo caso lo han afectado de forma tan irrisoria que no es necesario una alteración, o en todo caso le ha quitado el fin que cumple esa zona, ¿no? Entonces son edificaciones que se han levantado sin ningún tipo de perjuicio, dice. O sea, no afecta en lo más mínimo el patrimonio cultural de la nación. No incide en el entorno arquitectónico o urbano. No altera las características del predio. Entonces, para ese tipo de edificaciones, el tribunal se pone a pensar, si a todos le aplicamos solo por estar, como se dice, has tenido mala suerte, justo se ubica en una zona así y no puedes hacer nada en tu casa, pero tú ves, pero mi casa no tiene nada de arquitectónico, o sea, no tiene, pero bueno, pero te ubicas en esa zona, no puedes hacer nada. Entonces da una salvedad, dice. Si este órgano rector, o en todo caso el órgano que se encarga de proteger el patrimonio cultural de la nación, da una autorización porque ellos han evaluado que en verdad no hay ninguna afectación, en ese caso sí procedería esta regularización de edificaciones, ¿no? Entonces, en la actualidad se observa estos títulos, ya no se tachan, ¿no? Sino se observan estos títulos y se le pide la conformidad del Ministerio de Cultura en cuanto la regularización que se está efectuando sobre la vivienda, pues no incide, ¿no?, en estos tipos de zonas protegidas. Y con eso sí sería factible realizar la inscripción de la regularización de fábrica, ¿no? Antes de darse este precedente, todos eran tachados sustantivamente, ¿no? No había uno que pasaba. Y el que pasaba era porque simplemente no se había permitido, no se había precavido. Incluso cuando se da la ley 27157, se hacía referencia como carga estos supuestos hasta que se modifica, pues, ¿no? Y bajo los alcances del Decreto Supremo 003/2006 dice ya no procede. Entonces, bajo esos ámbitos es que se había hecho referencia de se hace referencia de este precedente, ¿ya? Creo que era ¿no? A ver.
Me había entusiasmado y creo que había pasado 2. Ese es el presente, por si acaso. La referencia de la improcedencia de la segunda regularización, ¿no? Vía rectificación. Entonces, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? En una clase anterior donde los verificadores lo que buscaban es, bajo la figura de una rectificación de error del título, entonces pretendían realizar una segunda regularización, ¿no? Y en este caso, incluso este precedente ya llega a incorporarse en lo que es el reglamento de inscripción de registro de predios, y con él se prohíbe actualmente acoger una segunda regularización cuando suceden estos supuestos. Entonces de ahí vamos a partir. ¿Cómo ellos lo querían enfocar? Ellos lo querían enfocar como una inexactitud registral, ¿no? ¿Qué es una inexactitud registral? Es cuando el contenido de registros o lo que publicita registros es discrepante con la realidad. Incluso nuestro reglamento general de los registros públicos habla de inexactitudes y factibilidad de ser corregidos incluso de oficio, cuando las inexactitudes provienen de errores, ¿no? ¿Y qué son los errores? Los errores son aquellos cometidos por el registrador público cuando publicita el acto o derecho. ¿Y cómo se evidencia de ello? A veces se evidencia de la publicidad de la partida registral con el título archivado. Entonces, cuando estos errores son errores de transcripción, errores de omisión de alguna letra, ¿no? De alguna palabra, errores porque se puso en un rubro diferente, o errores que incluso el registrador lo puso en una partida diferente, pues porque a veces altera un número de partida y lo graba en una partida diferente, ¿no? Entonces, a esos errores, cuando son evidentes entre el título archivado y la partida registral, se denominan errores materiales, ¿ya? Entonces, errores, vamos a ver, pueden ser errores materiales, ¿no? Cuando el título archivado y la partida registral son diferentes, ¿ya? Y acá se evidencia. ¿Qué pasó? Me equivoqué una letra, me equivoqué un nombre, puse en un rubro diferente, en una partida diferente, etc. Estos errores se pueden rectificar de oficio o puede ser a solicitud de parte. Incluso así sea solicitud, siempre se dice que es de oficio porque acá no hay cobro de derechos, ¿no? No se paga por esto. Incluso en la publicidad que se da de la corrección de ese error tampoco deberían cobrar en el certificado que se expida, ¿no? Y por otro lado también caben errores de concepto, que son todos los que, estos son cometidos por el registrador, ¿no? Son errores también donde el título archivado discrepa de la partida registral o del asiento registral, pero diferentes a estos errores materiales. Puede ser por una interpretación diferente, ¿no? Errores de interpretación, ¿no? Y en estos supuestos no procedería la rectificación de oficio, sino solo es a solicitud. Y por excepción
es de oficio cuando se esté calificando un título pendiente, ¿no? Y es necesario rectificar ese error de concepto para poder acoger este título que me ha venido a calificar, entonces tengo que corregir ese error de concepto por excepción, ¿no? Ahora también se pueden dar inexactitudes que emanan del mismo título archivado, ¿no? O sea, el título archivado, por ejemplo, no es claro, ¿no? Es ambiguo, o hay varias referencias que no permiten realizar estos tipos de rectificaciones. En estos supuestos, lo que se pide es un título aclaratorio. Si todas las partes están de acuerdo, bajo la misma formalidad, elaboran su título aclaratorio y el registrador corrige esa inexactitud, ¿no? Si no están de acuerdo todos, bueno, por la vía judicial, ¿no? Se puede ordenar, en todo caso, corregir esos errores. Entonces, cuando no es claro del título archivado. Ahora también hay inexactitudes que no provienen de errores, ¿no? Estos son unos supuestos, ¿no? No hay error, sino lo que hay. No hay error, sino lo que hay es que el título archivado no está claro. O en todo caso, ha variado pues la situación extrarregistral y necesitamos algunos títulos nuevos o documentos fehacientes, ¿no? Que permitan rectificar este error. Por ejemplo, cambió mi libreta electoral por DNI. ¿Qué pediría? A ver, ¿qué pedirían ustedes? Un documento de RNIE, ¿no? Sí, a veces piden un C5, ¿no? Donde permite vincular el número de libreta electoral anterior con el nuevo número de documento de identidad. En todo caso, la persona dijo ser casada, pero no eran casados entre sí. También un certificado de RNIE, ¿no? Donde no estén casados. En su caso, hay un error en el nombre que ya fue corregido en la misma partida. Por consiguiente, una nueva copia certificada de la partida donde se advierta pues la rectificación, ¿no? Entre otros varios supuestos que se pueden dar en estos tipos de rectificaciones o inexactitudes, ¿ya? Y acá sí se paga, pues en estos dos sí se paga, ¿no? Acá sí te cobran. Y bajo este tipo de errores fue que los verificadores decían, acá hay un error que se ha cometido en el título, ¿no? Yo no me di cuenta y había 2 pisos ya construidos antes del 99. Eso no pasaba, pues, ¿no? No iba a pasar. Entonces ya se evidenciaba, en todo caso, que era una nueva rectificación. Y bajo los alcances de la ley 29090, en ese caso debía seguirse bajo ese ámbito. Ahora, tenemos también un precedente en referencia a la discrepancia que hay entre memoria descriptiva y planos. En verdad esto se da bajo los alcances de uno de los regímenes de la ley 27157, que son el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Y el de independización y copropiedad. Entonces acá había discrepancias que se había observado en cuanto a la memoria descriptiva. Pero la norma dice que el verificador constata la existencia de la realidad física y los estampa en los planos. O sea, los planos tendrían más valor. Y en todo caso, la memoria descriptiva simplemente es una transcripción literal que ayuda al registrador a comprender los planos en cuanto, como es algo gráfico, ¿no?
y son los arquitectos, los ingenieros son los que tienen más forma de poder determinar en todo caso la parte gráfica de los planos, decía. Bueno, y si él advierte, el abogado, el registrador llega a advertir en verdad esa discrepancia, en todo caso que corrija la memoria, pues porque lo que vale es el plano, y bajo esas referencias es que se da este nuevo precedente de observancia obligatoria, ¿no? Que en verdad ha evitado en la actualidad muchos tipos de observaciones reiteradas que se han ido dando. Ahora, ¿qué pasa en la praxis? En la praxis muchas veces en el reglamento es que refieren un área diferente al plano. Ahí es diferente la situación, ¿no? Porque es el reglamento interno, ¿no? O en todo caso, los planos no guardan coincidencias con las partidas registrales. Ahí también hay discrepancias que son necesarias evaluar en su caso. Y acuerdos plenarios. ¿Qué eran acuerdos cuando había mayoría? ¿Qué tipo de mayoría? ¿Calificado o simple? Simple, ¿no? En mayoría calificada eran precedente de observancia obligatoria. ¿Los acuerdos plenarios son vinculantes en primera instancia? No, ¿no? Solo en segunda instancia. En todo caso, el tribunal sí está necesariamente vinculado a esto, salvo que cuando quiera cambiar de criterio puedan hacer su pleno extraordinario, ¿no? Convocar un pleno extraordinario. Y dentro de esto tenemos pues la referencia del alcance que nos da. A ver, vamos a ver, acá tenemos, dice, en la regularización de fábrica, el verificador reemplaza a la municipalidad, verifica la adecuación de la edificación a las normativas urbanísticas, no puede ser objeto de observación, claro. Ya, en este acuerdo plenario pone un límite en cuanto a la función calificadora, ¿no? Entonces los registradores un poco que incidían en cuanto era evidente que había discrepancias entre el informe de verificación y el certificado de parámetros urbanísticos adjunto. Y en todo caso, se ve que era evidente en esos dos documentos, ¿no?, que se encontraban transgrediendo algunas normas. Pero como hemos visto, en este precedente de observancia obligatoria, no necesariamente estas discrepancias con el certificado pueden ser constituidas como cargas, sino hay que considerar los parámetros que regían a la fecha de culminación de la edificación. Entonces, como que acá se dice al registrador, limita un poco tu calificación y no haga referencia a observaciones donde el verificador no los ha hecho, ¿no? Acá tenemos otro acuerdo vinculante para segunda instancia, para efectos de ampliación de fábrica con aprobación municipal, dice. Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede mucho en los que son propietarios de los últimos niveles, ¿no? A veces venden azoteas, ¿no? Entonces, esta azotea, supuestamente por ser azotea, no se puede edificar. Entonces uno compra una azotea y tiene que tener esa calidad de azotea. Hasta que los parámetros cambien, en todo caso, el consentimiento de la Junta de Propietarios, al verse incrementado un área dentro de la azotea, va a tener que modificar la calidad del mismo, el uso, etcétera, y autorizar este tipo de edificación sobre la misma. Y para eso, el Decreto Supremo 035/2006 dice, ojo, la Junta tiene que aprobar el proyecto, incluso ese. Y tú tienes que seguirte conforme al proyecto y después ya tu declaratoria de fábrica. Entonces, para esto tú necesitas un acuerdo de la Junta. ¿Qué Junta estamos hablando? La Junta de Propietarios, ¿no? Pero mucha gente, incluso los propietarios del último nivel, ¿no?, dicen, yo soy propietario del último nivel,
1, 2, 3, 4. Como acá no hay escalera, nadie sube a la azotea, un par de pisitos me extiendo, ¿no? Eso no se puede, ¿no? Eso no es de ellos. Entonces, acá es un régimen de propiedad especial. No es un régimen de propiedad. En el régimen de propiedad general, ¿no? Uno es propietario de todo lo que edifica en su perímetro superficial para arriba y para abajo, ¿no? En el Código Civil, ¿no? La propiedad predial. En el régimen de propiedad horizontal, la determinación está dado en cuanto a los niveles. Entonces tú eres propietario de todo lo que edifiques en tu nivel, ¿no? Para arriba no. Entonces, bajo este ámbito es que cabe lo que se llaman el propietario constructor. Incluso se puede hacer la reserva de aires, ¿no? Y en todo caso él dirá: vendo los 3 pisos de abajo porque no tengo plata para seguir construyendo, necesito dinero, y ahí ya él se pone a edificar para arriba. O en todo caso determinar pues que estos aires le pertenecen a esta unidad 4, y en este caso ahí sí podría edificar, ¿no? Y hacer una reserva de aires para futura edificación, o sea, con ese fin que sea futura edificación. Pero si yo me compro una azotea, por más que me lo vendan barato y me digan: acá puedes construir lo que quieras, ya saben, ¿no? Estamos en un régimen especial, necesitas aprobación de la Junta y demás, ¿ya? Para poder edificar. Todo eso tiene que constar en el reglamento interno. Tiene que constar en el reglamento. Se modifica el reglamento interno, se pide autorización a la Junta. Incluso si la Junta no la aprueba, no vas a poder hacer eso, ¿no? Entonces ahí, incluso a veces el reglamento te dice que las azoteas son bienes comunes o áreas comunes. Entonces ahí incluso hay que desafectar previamente, ¿no? Y de ahí a recién transferir. En ese sentido, cuando se presentaban regularizaciones de fábrica en el último nivel de azotea, por más que él diga que era propietario de la azotea, se le pedía pues el consentimiento de la Junta de Propietarios, ¿no? Lo cual es normal. Pero sin embargo el tribunal sacó este acuerdo vinculante para ellos, ¿no? Para segunda instancia. Dice: para inscripción de ampliación de declaratoria de fábrica sobre sección de propiedad exclusiva, aun cuando altere la volumetría, en este caso está alterando la volumetría, el estilo arquitectónico, aspecto exterior de la edificación, no se requiere acreditar ante el registro la autorización de Junta de Propietarios si se cuenta con licencia de edificación, salvo que afecte zonas comunes, ¿no? O sea, si está determinado que la azotea es zona común, ahí sí, no, por más que te presenten tu FUO, ¿no? Todo tu FUE, todo aprobado municipalmente, no. Pero si no está, te dicen que es propio, pero tú ya sacaste la licencia municipal, inscribiste, en ese caso sí se podría inscribir sin necesidad de la aprobación de la Junta. ¿Por qué? Porque bajo la dación de la ley 29.090, uno de los requisitos para pedir licencia municipal es traer la autorización de la Junta de Propietarios de haber aprobado ese proyecto edificatorio, ¿eh? Y bajo esos alcances ya la municipalidad concede la licencia. En ese caso, si la municipalidad ya le concedió la licencia, quiere decir que ellos ya le pidieron ese documento y el registro ya no tendría por qué volver a pedir algo que ya supuestamente se ha dado. Pero en todo caso, como no es vinculante, por ahí puede hacer que salga una observación, ¿no? Hasta que el tribunal se pronuncie. Otro acuerdo tenemos en la calidad de bien social de la ampliación de fábrica, ¿no? Entonces, el supuesto típico, ¿no? Donde yo de soltero, ¿no? Ahí estoy yo, ¿no? Contento, me compro mi terreno, ¿no? Después, ¿qué pasa? Me caso, ¿no? Ya, más serio, ¿no? Ya estoy casado, me caso. Y después edifico, ¿no? Entonces ya estoy edificando mi casa sobre mi terreno. En este caso, esta edificación, todo lo que se edifique
en terreno propio, pero siempre y cuando yo esté sujeto al régimen de sociedades gananciales, ¿no? Gananciales, ¿ya? Entonces, supuestamente, toda edificación nueva sobre el terreno propio de uno de los cónyuges, ¿no? Está mi esposa, ¿no? Es social, ¿no? Es social, ¿ya? En ese ámbito. ¿Y cómo se aplicaba esto? Cuando había ampliaciones de fábrica. Entonces, había una referencia. Incluso hay comentarios en la Gaceta Jurídica ya analizados en su oportunidad por juristas, donde dicen que esto se aplicaba con el fin de beneficiar o incentivar la edificación, porque si no nadie va a querer construir, pues al final voy a edificar para, ¿no? Para que sea otro, para que el cónyuge que compró el terreno se quede con todo, entonces ya nadie va a querer edificar ahí, entonces ya tú construye, tú ves cómo construye, porque eso no va a ser mío. Entonces, una especie de incentivar la edificación, se dio esa referencia, ¿no? Si ya cuentan con terreno, edifiquen, al final va a ser suyo, pues, ¿no? Y otra cosa como una protección familiar también, porque eso es lo que se busca, ¿no? Tenía su fin social también, proteger a la familia, que no se encuentre desamparada, en todo caso, ya, por más que el esposo, llévate terreno si quieres, pues, ¿no? Pero mi casa es de la familia, ¿no? Ya, entonces también se buscó proteger. Pero se daban muchos supuestos, ¿no? A nivel registral. Entonces, un supuesto que el señor en su terreno había construido un piso, por ejemplo, y después de casado hace un edificio de 4 pisos, ¿no? 5 o 6 pisos. Entonces, y decía, ¿y acá? ¿Qué hacemos acá? ¿No? Esto propio, esto social, ¿cómo lo dividimos? Mejor que se independice. Lo normal hubiera sido que se haga su reglamento interno, independización, y ahí ya se determine, ¿no? O en su puesto, pues que se lo adjudique, ya ven. Pero en todo caso, en estos tipos de edificaciones como que se veía un poco de injusticia que no se aplique, ¿no? Incluso a nivel de primera instancia, muchos registradores antes que salga este precedente ya aplicaban ya esto, porque veían pues era una edificación que era mucho mayor al valor que se había tenido el terreno. Otro supuesto, ¿no? Que el señor había edificado, por ejemplo, una casa en mitad de su terreno y la otra casa, y el otro continuaba haciendo su terreno, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Acá había quizá una posibilidad de que haga la independización de hecho, que en la actualidad, dicho sea de paso, ya el criterio del tribunal ya se ha ido, es siempre y cuando haya edificaciones de hecho independientes, ya no se da mucho este panorama que quede ahí un terreno, ¿no? Entonces, en ese supuesto, este pleno también buscó proteger, pues, a referencia y discreción, porque no es presente observancia obligatoria, o sea, no se aplica siempre, ¿no? En supuestos de protección y también de incentivo a la edificación, ¿no? Porque a veces es injusto también por una remodelación, porque hice, por acá puse un cuartito pequeño, un baño, ya que pase a favor de la sociedad conyugal, como que ahí no es necesario, ¿no? O porque hice una remodelación interna, ya que pase a favor de la sociedad conyugal tampoco, ¿no? Entonces es un poco discriminar o a discreción de ver la relevancia de la edificación para poder determinar el bien social. Cosa que en sí yo creo que debe ser aclarado, porque al final estamos a discreción de un tercero, ¿no? Entonces no hay reglas muy claras en este supuesto, o sea, en todos los supuestos o no se debería dar, ¿no? Y bajo esos alcances es que se tendría que modificar esta interpretación. Bueno, entonces a manera somera ya hemos avanzado todo lo que son los trámites, ¿no?, que han implicado y disposiciones que implican la modificación de fábrica. ¿Qué queda como tarea de ustedes? La ley 30494, ya saben, modifica la ley 29090
va a haber una variación en lo que es estos dispositivos porque estamos a la espera del reglamento que se dé bajo los alcances de esta ley 30494. A la espera también a nivel registral de este proceso de actualización registral como urbano, ¿no? Aquellos predios que se encuentran en zonas urbanas consolidadas, pero figuran como semirrústicos a nivel registral, ¿no? Para conllevarlos a que sean urbanos. La participación de los verificadores responsables quizás se va a ver incrementada en ese sentido. Y en referencia a lo que es la declaración de edificación anticipada en casco no habitable, también va a ser o es una novedad que trae esta ley 30494 a nivel registral. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Entendieron el proceso? ¿Sí? ¿Listos para el examen entonces? ¿Sí? Ya, bueno. Si tienen... Sí, dígame. ¿Cuándo va a ser el examen? El examen lo estoy pasando mañana o pasado mañana, entonces ya ustedes tienen, como tienen un fin de semana largo, un feriado largo, ¿no? Ahí pueden leer un poco, ¿no? De las normas, todo lo que hemos visto, entonces ya sobre eso se va a dar. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta quedó por ahí? Digan, sí. ¿Viene tanto de la diapositiva como de la misma ley? Sí. Todo lo que se ha explicado en clase, más que todo, ¿no? Como he visto muy atentos a las personas, y algunos han estado ahí vislumbrando en su mente lo que yo he hablado. Entonces todo va a entrar para que recuerden todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, damos término entonces a esta primera etapa, ¿no? Básica para lo que es este régimen especial, ¿no? Denominado Reglamento de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común. ¿Ya? Muchas gracias entonces. Hasta luego. Gracias.